Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todo les esté marchando de maravilla en este inicio de semana. Como ya saben, soy su amigo Horacio Pérez Cabrera. Estamos aquí en Fundamentos AC para lo que requieran. Y bueno, aquí está nuestro correo electrónico a donde ustedes pueden comunicarse con nosotros en caso de requerir algo o aclarar dudas sobre los temas que hemos tratado, ¿vale? info@fundamentos.org.mx. Muy bien. Ok. Y hoy bajo el mismo sol estaremos viendo un tema que se torna importante y vamos a ir aprendiendo por qué, ¿vale? Y esto tiene que ver con la gratitud, con expresar gratitud, es decir, con el agradecimiento, el ser agradecido. Algunos expertos en el tema dicen que el ser agradecido es clave de la felicidad. Bueno, vamos a ver si esto es así, pero mientras tanto, ¿qué les parece si iniciamos? ¿Vale? Entonces, bajo el mismo sol, vamos a ver este tema de agradecimiento porque creo yo que el agradecimiento en algún momento nos puede llegar a generar conflicto también, ¿vale? Y como ya saben, hemos estado revisando en esta serie de Bajo el mismo sol todos aquellos aspectos que nos pueden generar conflicto bajo el mismo sol y que nos traen tanto a creyentes como a no creyentes problemas, pero con la gran ventaja de que los creyentes tenemos una guía perfecta para resolver ese tipo de conflictos y esa guía la hemos revisado, es la palabra de Dios. ¿Ok? Así es que entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio, ¿les parece bien? Y entremos de lleno a este mundo del agradecimiento. Ok, miren, ¿qué les parece si me acompañan a leer Primera de Tesalonicenses 5:18? Vamos para allá. Muy interesante porción de la palabra porque nos presenta un escenario que puede ser complicado para algunos, hay que decirlo así. Ok, ¿ya están ahí? Perfecto. Primera de Tesalonicenses 5:18, que nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Wow. Oh, qué reto, qué desafío tan grande nos pone aquí el apóstol Pablo. Bueno, en realidad es Dios a través del apóstol Pablo. Dad gracias en todo. Wow. Ojo, hay que ser cuidadoso a la hora de leer. No dice gracias por todo, sino dice gracias en todo. Y esto es un desafío bastante grande, créanme. Y lo vamos a tratar de ir revisando el día de hoy. ¿Sí? Bien, y es que el, el ser agradecido, es decir, el mostrar gratitud, es una virtud que hoy día nos está haciendo mucha falta. Sin duda que nos está haciendo mucha falta porque ¿cuánta gente el día de hoy puede decir gracias Dios? Ojo, es muy curioso, yo en las conversaciones que sostengo con personas, es muy común, por decirlo así, escuchar que ellos dicen, gracias a Dios y ocurrió esto, gracias a Dios ocurrió lo otro, gracias a Dios pude comprarlo. Y gente que incluso dicen, yo no creo en Dios, pero dicen, gracias a Dios. Eso me da, bueno, me da mucha risa, se me hace muy simpático que incluso aquellos que se manifiestan abiertamente como ateos, en ocasiones por conversación, de manera coloquial, ya por costumbre de lenguaje, dicen gracias a Dios, ¿no? Pero no porque realmente estén agradeciendo a Dios. Y es ahí donde creo que es importante enfocarnos. Um, Ser agradecido, en verdad, es
una virtud que hoy día hace mucha falta. Hay gente que no solo es mal agradecida con Dios por lo que Dios hace por ellos, sino también son mal agradecidos con las personas de su entorno. No tienen esa actitud de agradecimiento, esa demostración de agradecimiento cuando alguien hace algo a favor de ellos. Y esto creo que es muy, muy delicado porque yo he visto que mucha gente, a pesar de que está dispuesta a ayudarte, a veces no lo hace porque uno no tiene esa actitud o esa respuesta de gratitud por lo que hacen a favor de uno. Es más, en ocasiones somos tan terribles, por llamarlo de alguna forma, somos tan terribles que hasta exigimos que nos ayuden. No estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo porque lo vemos ya como un derecho propio, cuando en realidad todo lo que la gente puede hacer a favor nuestro no es su obligación o no necesariamente es su obligación. En muchas ocasiones solo es la buena voluntad de otros tratando de apoyarnos, tratando de soportar lo que estamos haciendo, y no de soportar por aguantar, sino de darle soporte, ¿no? Para que podamos avanzar, para que podamos desarrollar, para que podamos hacer. Pero muchas veces se nos olvida ser agradecidos. Oh Dios, qué terrible es. Y con Dios, aún más, porque hasta de Dios nos hemos olvidado. Hoy día la ciencia, el conocimiento, nos ha demostrado que Dios no existe. Entonces, ¿por qué agradecer a quien no existe? Somos necios. Perdón que lo diga así, pero los seres humanos somos necios. Sin embargo, gracias a Dios por el Evangelio, porque el que existe el Evangelio nos permite compartir con otros la existencia de Dios, el amor de Dios por su creación, la preocupación de Dios por el ser humano y por restablecer una relación personal con nosotros. ¿Vale? Ahora, mira, a veces es el orgullo el que no nos permite ser agradecidos. Sin embargo, el agradecimiento, el saber agradecer, el ser agradecido, el manifestar gratitud porque hemos recibido algún bien, es sin duda un espejo que refleja la grandeza de una persona. ¿Por qué? Porque quien manifiesta gratitud, es decir, quien es agradecido, reconoce que no es el que todo lo puede, que no es el todopoderoso solo es Dios, reconoce que depende de otros en muchas áreas de su vida, reconoce que ha recibido de otros beneficios que él mismo no podría haber logrado. Se reconoce al final como deudor con otros. Mira, vamos ahí a Romanos 1:14, ¿vale? Y leamos lo que escribía el apóstol Pablo. Inspirado por el Espíritu Santo, Pablo revela que él era deudor. Y es una escritura que a mí me impacta mucho, ¿no? Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo estaba escribiendo esta epístola a la iglesia ubicada en Roma, una iglesia donde tanto había gentiles como judíos. Hay quienes aseveran que nada más eran judíos. Sin embargo, yo leyendo la epístola, entiendo que
era tanto, vamos, o parte era pues de judíos y otra parte era de gentiles. Así es como lo entiendo, por el contexto y los temas que llega a tocar en algunos puntos y la amplia explicación que de repente da sobre temas de la ley judía y incluso donde él menciona, no juzguen a los judíos en su momento van a regresar a Dios. Ahorita este espacio se abrió para ustedes, para que ustedes pudieran ser injertados en el olivo de Dios, ¿no? Ustedes que son un olivo silvestre vienen a estar injertados y por eso, gracias a ello, ustedes alcanzan también la salvación. Por eso me hace ver que no todos eran judíos, sino era gente eh, como dice la palabra, gente gentil, individuos que no eran judíos simplemente. Pero en esta porción de esta epístola, para mí es muy, muy importante cómo escribe Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quien le revela que a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, dice, soy deudor. Pero, ¿deudor de qué? Y es muy interesante porque él, ¿por qué se refiere a griegos si es una iglesia que estaba en Roma? ¿Por qué no dice a romanos y a no romanos? O latinos y no latinos. No, entendamos el contexto. En aquel tiempo, a pesar de que el imperio romano se había extendido y estaba por toda la región del Mediterráneo, la cultura griega prevalecía en muchas cosas, porque cuando Alejandro Magno extiende su imperio, ¿no? Eh, ese imperio helénico en toda la región del Medio Oriente, de África, de Europa, y se extiende incluso hasta llegar a cerca de la India, por allá. Eh, las naciones que fueron siendo conquistadas o que fueron siendo invadidas, se dieron cuenta de la gran sabiduría, del gran conocimiento que tenían los griegos, y muchas de estas naciones fueron helenizadas. Y esto implicaba la enseñanza del idioma griego, la enseñanza de las corrientes filosóficas griegas, de los análisis matemáticos que ya ellos hacían. Entonces, todo este gran cúmulo de conocimientos hicieron que mucha gente abandonara sus culturas y se asimilaran, se volvieran griegos en cuanto a la cultura. Y por eso está esta expresión de a griegos y a no griegos. Él se refería, Pablo, se refería abiertamente a que, bueno, aquellos que están considerándose como parte de esa gran cultura griega, y aquellos que no eran griegos, que no se habían asimilado y que recibían como sobrenombre o como nombre identificador, eran los bárbaros, porque no tenían la cultura griega. Entonces, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, porque los griegos eran sabios, los que no eran griegos no eran sabios. Entonces, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pero es interesantísima esta expresión. Soy deudor. Pablo se reconocía como deudor. Si por algún momento griegos y no griegos, sabios y no sabios, no hubieran requerido de salvación, Pablo no hubiera alcanzado la misma. Sin embargo, como Dios amó al mundo y no quería que nadie se perdiera, sino que todos procediéramos al arrepentimiento, en el caso de Pablo, el mundo conocido, de aquel entonces era ese mundo de griegos y no griegos, de sabios y de no sabios. Gracias a eso, gracias a que estos griegos y no griegos, estos sabios y no sabios, requerían de esta salvación, Pablo, gracias a ello, pudo alcanzar la salvación. ¿Se acuerdan cuando
y está en el libro de los Hechos, cuando el capítulo 9. Es más, déjenme ver si podemos ir rápido ahí. Porque es importante entender el concepto de por qué decía él, soy deudor. Y de esta manera era una forma de decir, este, gracias. Él decía, yo tengo que ir a Roma para compartirles parte de lo que yo he recibido, de estos dones que yo he recibido, ¿no? Y en el capítulo 9 versículo 15 de Hechos, eh, cuando dice aquí que estaba un hombre, Ananías, que era un hombre temeroso de Dios, él vivía en Damasco. De hecho, Saulo, que después fue llamado Pablo, Saulo iba, dice que respirando ese odio contra la iglesia, iba con cartas a Damasco para traer a todos aquellos judíos que habían creído en Cristo y azotarlos y maltratarlos en Jerusalén, y de camino se le presenta a Jesús. Y él en ese camino, en ese eh, confrontamiento que tuvo con Jesús, fue derribado, cayó a tierra, fue, si me permiten la expresión, fue humillado. Su orgullo fue puesto en cero. Y después Dios le dice a este hombre, Ananías, dice, oye, ve y llega a tal lugar y ora por este hombre que está ciego para que le sea vuelta la vista. Y dice, pero Señor, ese tipo es el que persigue a la iglesia, le dice este Ananías, ¿no? Y el Señor le responde, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. Gracias a que había griegos, no griegos, sabios y no sabios, que requerían de escuchar el mensaje. Gracias a eso, Pablo alcanzó la salvación y fue escogido por Dios y enviado con una misión. Y por eso Pablo escribe a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Mi salvación se la debo a ellos, porque de otra manera yo hubiera venido a la perdición completamente. Estaría perdido, pero Dios tuvo misericordia y me llamó gracias a ellos y soy deudor a ellos. Y así es que el reconocer que somos deudores a otros es una forma o es una suerte de reconocer que necesitamos dar gracias. Como les decía hace un momento, la gratitud es un espejo que refleja la grandeza de una persona, pues muestra que se reconoce a sí misma como deudora con otros. ¿Por qué deudora con otros? Pues porque recibió algo que le ha beneficiado, ¿vale? Ahora, es claro que el agradecimiento, como mencionaba hace un momento, surge de nuestros labios en realidad por mera conducta condicionada por nuestra cultura. Es de buena cuna ser agradecido, ¿no? Y la realidad es que el verdadero, el genuino agradecimiento es aquel que surge desde nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestro ser, y nos lleva a realizar cambios, um, cambios radicales, cambios profundos en nuestro actuar. No basta decir gracias a Dios, como les digo, o sea, hasta los ateos me ha tocado escucharlos decir gracias a Dios, y yo digo, oh, ok, pero en realidad, cuando uno está agradecido, cuando uno tiene esa gratitud, y esa gratitud viene de lo profundo de nuestro corazón, ocurren cambios, ocurren cambios en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de accionar.
Es así. Miren, ¿qué nos dice aquí? Primera de Corintios 15:57. Vamos allá. Primera de Corintios 15:57. ¿Ok? Y es importante considerar esta porción también, porque nos da una clara vista de los cambios que la gratitud puede generar. Nos dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere esto? Podemos leer un poco atrás y dice, se los leo desde el versículo 54, dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a qué se refiere esto? Justamente a que el sacrificio de nuestro Señor Jesús nos ha traído no solo perdón de pecados, no solo salvación, sino nos ha traído vida eterna. Esto corruptible, este cuerpo que habrá de descomponerse el día que ya no esté vivo, va a ser vestido de incorrupción. Tendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente, un cuerpo que ya no habrá de sufrir corrupción, ni enfermedad, ni ese tipo de circunstancias que deterioran nuestra salud. Dice, cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad, es decir, cuando esta vida que es la que tenemos hoy día, esta vida mortal, sea revestida de esa vida eterna que ya nos está esperando, porque de hecho empezamos a experimentar desde ya, porque una vez que tú recibes a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, que tú le abres, eh, tú le abres tu vida para que Él a través de la palabra empiece a gobernar en ti y crees justamente en su sacrificio, crees justamente en que vas a recibir esa vida eterna o que ya la tienes, a partir de ese momento empiezas a experimentar este inicio en la vida eterna, el cual se va a extender, como dice, a la eternidad. La vida eterna no es para vivirla nada más hasta los 80, 70, 50, hasta la edad en la que te toque partir. No es ahí donde termina, sino que continúa esta vida. Luego entonces, esta experiencia ya de vida eterna que empieza aquí, tras que tú le abres tu puerta a Jesús, la puerta de tu corazón, claro, tan pronto empieza aquí y se extiende a la eternidad, esta vida, esta experiencia eterna, esta experiencia de inmortalidad, junto con la experiencia de incorrupción de tu cuerpo, va a hacer que el aguijón de la muerte, el cual está basado en el pecado, um, y la supuesta victoria que podía tener el sepulcro, porque bueno, una vez sepultado, pues estabas muerto y ya no venías más a ser un ser existente o vivo, pero eso ya no es así, bendito sea Dios, porque una vez que mueres, pues muere el cuerpo queda aquí, pero tu espíritu vuelve a Dios, que lo dio, dice Eclesiastés. Entonces, una vez que esto ocurre, tu cuerpo mortal queda aquí, pero vas a recibir un nuevo cuerpo inmortal. Y no mueres, sino pasas a la eternidad. Y a partir de eso, la muerte es derrotada. Y de esta forma, ya no vives en derrota,
Ya no vives con esa mentalidad de ser un individuo derrotado, acabado, porque se acaba la vida aquí, ya no hay más. Al contrario, una vez que entras en esta conciencia de que, pues esto va a morir, pero voy a recibir un cuerpo glorificado y tengo vida eterna, cuando tú haces conciencia de esto y tu fe está puesta ahí, tienes una esperanza gigantesca que derrota completamente a la muerte y al sepulcro, de tal suerte que el pecado, a pesar de que tal vez vuelva a venir a tratar de enseñorearse de ti, tú ya vas a tener el poder de decir, no, tengo una nueva vida, tengo una vida eterna, es nueva esta vida, es eterna esta vida, ¿yo para qué quiero pecar? Si tengo una vida eterna que ahora tengo y que se extiende hacia el futuro. Y te vuelves un individuo victorioso porque ya puedes controlar impulsos, puedes controlar muchas actitudes, en fin, te lleva a tener una vida plena. Ya no te preocupa la muerte porque, bueno, si llego a morir, mi cuerpo es el que muere, pero no yo. Yo parto a casa con mi Señor. No me preocupa salir de aquí. Al contrario, parte del propósito de andar en este lugar es conocer de Dios, amarle y partir de regreso a la casa celestial. ¿Sí? Y de esta forma podemos ser agradecidos con Dios porque nos da la victoria, nos cambia de lugar, de posición, de estar en una posición de derrota, nos cambia a una posición de victoria, de estar en una posición sometidos y sujetos por el temor a la muerte, a una posición de victoria donde estamos confiados, ciertos y convencidos de que lo que nos espera es más glorioso de lo que hemos vivido hasta ahora. ¿Me explico? La gratitud, la gratitud te ayuda a analizar esas situaciones, esos puntos y a cambiar entonces actitudinalmente. Ahora estás en victoria. Antes estabas en derrota. Ahora no, ahora estás en victoria. Y puedes decir, gracias, gracias Dios, estoy en victoria. Así es importante que este agradecimiento sea realmente genuino, que sea algo que viene desde el fondo de nuestro corazón y que podemos decir, gracias. Porque incluso lo que me estás dando, lo que me estás diciendo, y no nada más es con Dios, sino en todas las áreas de nuestra vida, poder decir a las personas, gracias, porque esto que me estás diciendo o esto que me estás dando, eh, me ayuda a cambiar, me ayuda a ser mejor. Muchas gracias. El ser agradecido, insisto, cambia nuestra posición actitudinal, nuestra conducta. Por eso también es muy importante ser agradecido, pero tener ese agradecimiento genuino, ¿vale? Ok. Um, Ahora, al principio les dije que lo que leímos ahí en Tesalonicenses 5:18 dice, eh, dar gracias en todo. No dice dar gracias por todo, sino dar gracias en todo. Ahora, esto es importante entenderlo, ¿vale? Pongan atención. El agradecimiento que damos por ese contexto de buena educación, de estar eh, tratando de manifestar que somos de buena cuna, que tenemos una buena educación. El agradecimiento que se da en ese entorno, en ese ambiente, normalmente es un agradecimiento por. Ujú. Damos gracias por. ¿Y a qué se refiere esto? Es decir, agradecemos debido a.
Ujú. O agradecemos a causa de, es decir, es un agradecimiento causal. Es a causa de que yo agradezco. Ujú. Sin embargo, a este agradecimiento no se refiere Pablo, porque el agradecimiento en dar gracias en todo nos lleva a un nivel muchísimo más elevado, muchísimo más profundo que el agradecimiento por. Ujú. Dar gracias por es un agradecimiento que se esperaría de cualquier individuo de buena cuna, de buena educación, pero dar gracias en nos lleva a una dimensión mucho más alta, mucho más profunda de entendimiento del agradecimiento. Normalmente, cuando recibimos algo, tendemos a dar gracias por ese algo que hemos recibido. Sin embargo, cuando entramos en un agradecimiento en, aquí no estamos agradeciendo lo que recibimos. La preposición en es una preposición de lugar, de ubicación. Así entonces, no voy a agradecer por lo que estoy recibiendo, sino voy a estar agradeciendo por, bueno, no por, perdón, voy a estar agradeciendo um, en la circunstancia en la que estoy. Voy a estar agradeciendo en el momento que estoy experimentando algo. Voy a agradecer en todo lo que Dios me está permitiendo vivir. Y esto entonces nos trae al aquí y a la hora, ¿sabes? Nos trae a vivir el presente. Nos trae a ser responsables y conscientes de nuestra situación, del entorno en el que estamos. Y esto me hace recordar un poco lo que decía Jesucristo ahí en Mateo 6:34. Vamos para allá y Mateo 6:34, que Jesucristo nos hacía conscientes del aquí y del ahora, del hoy, porque el mañana ya llegará. El pasado no puedo ir a resolverlo, sino Dios, que es el único que puede ir al pasado. Pero fíjate lo que dice así, aquí, perdón. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y es así. ¿Qué circunstancia estás viviendo hoy? ¿Qué momento estás pasando hoy? Da gracias. Da gracias por esa circunstancia, por ese momento. Dar gracias en todo, decía Pablo, como ya leímos. Dar gracias en te ubica en el hoy, te ubica en el aquí, en el ahora. No en el pasado, no en el futuro, no lo que recibiste,
sino lo que estás experimentando, lo que estás viviendo. Dar gracias en todo. Oye, qué complicado, porque agradecer por es muy sencillo, seamos honestos, y ocurre de forma natural. Recibes algo y si este algo viene acorde a lo que tú deseas, es bien fácil decir gracias por lo que me diste, gracias por lo que me enviaste, gracias por lo que recibí, gracias por. Es muy fácil. Sin embargo, agradecer en es realmente complejo y exige madurez, porque no depende tu gratitud de lo recibido, depende de una profunda relación con Dios, de una fe inquebrantable que te va a llevar a tener una conciencia clara de que puedes agradecer incluso en circunstancias difíciles, en momentos de dolor, en pruebas complicadas. Esto es sumamente importante que lo entiendas porque es lo único que va a traer paz a tu vida. De otra manera no va a haber paz, de otra manera no va a haber felicidad, de otra manera no vas a estar completo porque lo único que vas a querer agradecer es un agradecimiento por y el agradecimiento por no tiene ningún sentido porque el agradecimiento por es bien fácil, no te exige nada, simplemente exige que te sientas cómodo y al sentirte cómodo puedes decir muchas gracias, gracias por esto, gracias por aquello, gracias por lo otro, gracias por, gracias por, gracias por, pero qué diferente es cuando estás en una situación dura, difícil, dolorosa, poder decir gracias Dios, estoy en esta situación la cual yo te agradezco profundamente. Requiere de una madurez absoluta, hermano. Hermana que me escucha. Requieren de una absoluta madurez espiritual. No es fácil dar gracias en todo. No es fácil, pero demuestra tu nivel de madurez. Así como ya el hecho de agradecer es un espejo que refleja tu grandeza humana, tu grandeza como persona, tu grandeza como hijo de Dios, porque tú puedes reconocer que eres deudor a otros, así como eso lo refleja. El dar gracias en es un espejo enorme que refleja el tamaño de tu fe, el tamaño de tu fe inquebrantable, el tamaño de tu relación con Dios, el tamaño de intimidad que tienes con Él. Es así. El agradecimiento en o el dar gracias en todo tiene una base y esa base es el conocimiento que tú tienes de la bondad de Dios. Mientras más profundamente estás consciente o mientras más profundamente tienes este conocimiento o mientras tu conocimiento de la bondad de Dios es más profundo, pues, perdón, no encontraba la expresión, pero es así. La base es el conocimiento de la bondad de Dios. Y mientras más profundo es este conocimiento que tú tienes de la bondad de Dios, más fácil es que tú puedas dar gracias en y no dar gracias por. El gracias por pasa a segundo punto. Ahora tú puedes dar gracias en todo. Mira, agradecer es una virtud que trae la sabiduría. Como conclusión podemos llegar a eso al final. El agradecimiento, vuelvo a decir, es una virtud que trae la sabiduría. El conocimiento profundo que tú tienes de la bondad de Dios. Este conocimiento profundo es el que
te lleva a ser agradecido. Una vez más, agradecer es una virtud que trae la sabiduría. ¿Por qué? Pues porque llegamos a entender que Dios solo provee lo bueno. Ah, pero Horacio, entonces eso no sería un agradecimiento por... No, vamos a ahondar un poquito en esto. Acompáñame, vamos a leer en Santiago, en la epístola a Santiago, capítulo 1, versículo 17. Y entendamos un poco más allá, porque el dar gracias en todo es enorme, es gigantesco. ¿Ok? Vamos para allá. Ok. Dice Santiago 1:17, toda dádiva, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto. Ah, bueno, pero en este momento yo estoy pasando por una circunstancia muy dolorosa, muy difícil, muy complicada. Yo no puedo entonces estar agradecido con Dios no puedo dar gracias en todo, porque ahí dice, Dios solo da buenas cosas. ¿Y qué te parece si me acompañas y vemos Deuteronomio 23:5 que nos dice? Vamos allá. Es importante entender también esa porción de que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre. Dios da cosas buenas solamente. ¿Qué dice aquí? 23:5. Está Dios hablando al pueblo de Israel a través de del propio Moisés, ¿no? Y dice, mas no quiso Yahvé tu Dios oír a Balaam, y Yahvé tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Yahvé tu Dios te amaba. Imagínate nada más, Balaam, un profeta contratado, corrupto, claro, porque le pagaron para que maldijera a la nación de Israel, pero él se paraba y quería maldecir a la nación de Israel y solo salía bendición de su boca y él decía, ¿qué está pasando? Porque lo tomaba el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le daba a hablar bendición. Y después, a ver, no, pero otro, y a ver, y en otro lugar, y en otro monte, y en otro monte, ¿no? Pero Dios convirtió la maldición en bendición. Dice, porque el Señor, tu Dios, te amaba. Ok, bueno, eso fue en el Antiguo Testamento. Hoy día no es así, ¿no? ¿Tú crees que no es así? Vamos a ver. Romanos 8:28. Regresamos con el buen Pablo. La epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Tú amas a Dios? Yo estoy seguro que sí. Luego entonces todas las cosas te ayudan a bien. ¿Qué? ¿Tú qué sabes, Horacio? No miras la dificultad en la que estoy, lo doloroso que es la circunstancia en la que estoy viviendo, lo complejo que es. ¿Tú qué sabes? A ver, tranquilos. La escritura nos lo dice. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas, no solo las buenas, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Lo acabamos de leer, porque Dios dice, convirtió esa maldición en bendición. ¿Por qué? Porque Dios
Solo da cosas buenas. No significa que te engañes a ti mismo y niegues la emoción y el sentimiento y el estado de ánimo doloroso y complicado. No se trata de eso. Dice la palabra, no os engañéis a vosotros. Claro, no te puedes engañar, pero lo que sí puedes hacer es dar un paso adelante y decirle a Dios, Dios, te doy gracias en esta circunstancia tan complicada, tan difícil, la cual todavía no entiendo qué de bien tendrá, pero ya me lo harás ver. Confío en ello. Confío en que en algún momento tú me harás entender y me harás ver el bien que viene detrás, la bendición que ha llegado con esto. Y aun a pesar de que en este momento no lo puedo ver, y aun a pesar de que en esta circunstancia no lo puedo entender, yo te doy gracias. Soy agradecido porque esto yo sé que tú lo vas a convertir en bendición. Y sé que después de esto aún saldré más tomado de tu mano, más abrazado a ti. Tendré una mejor relación, una mayor compenetración contigo y con tu bondad. Gracias, Dios. Ayúdame a entender nada más. Pero te doy gracias en esta circunstancia difícil. Esa debe ser nuestra oración. Esa debe ser la intención de nuestro corazón. Pregunta. ¿Estamos en este nivel de sabiduría? ¿O nos conflictuamos de vez en vez y solo agradecemos por, en lugar de agradecer en? ¿Cuál es tu condición, hermano? ¿Cuál es tu condición, hermana? Iglesia, vayamos aprendiendo a dar gracias en todo, ¿vale? Para que de esta manera agreguemos sabiduría, justifiquemos a Dios en lugar de enjuiciarlo, como a veces intentamos hacerlo. Preferible hablar con papá y decirle, estoy molesto, me siento de esta forma, esta circunstancia en la que estoy, que me está tocando vivir, no es fácil. Ayúdame a entender tu bendición detrás de esto. Preferible hacer esa oración. En lugar de volvernos individuos poco sabios, que solamente somos capaces de agradecer cuando recibimos buenas cosas. ¿Vale? Muchas gracias por haber estado ahora. Aquí terminamos y ¿les parece bien si nos encontramos el próximo domingo? Yo por aquí voy a estar nuevamente y bueno, insisto, gracias por haber estado. Familia, los amamos. Estamos a sus órdenes para lo que requieran, ¿vale? Que Dios les bendiga y que a lo largo de esta semana puedan meditar sobre esto. El próximo domingo tocaremos nuevamente temas sobre agradecimiento. Tenemos que avanzar, tenemos que madurar y que crecer, porque sólo así se manifiesta la vida de Dios, ¿vale? Esa vida que Dios nos ha dado nos lleva a crecer, a desarrollarnos. Un organismo que no crece y desarrolla, pues es un organismo que ya no está vivo, ¿no? Pero bendito sea Dios que tenemos su vida y esto nos va a llevar a crecer, a desarrollarnos, de tal suerte que podamos atender esta recomendación de Pablo. Dar gracias en todo. Que tengan un excelente domingo y que la próxima semana, que está ya a punto de iniciar laboralmente, aunque ya inicia el día de hoy, pero laboralmente empieza para algunos el día de mañana, que sea una semana llena de bendiciones. ¿Ok? Les amamos, les mandamos un fuerte abrazo. Cuídense.
Chao.